Bienvenidos un día más a Flight Simulator para vagos. Hoy os quiero presentar la página, la red de IBAO. La red para simulación aérea, para simular que somos pilotos, pilotos virtuales. Bueno, IBAO, tienes la oficial, ¿no? Que sería la que estaría en inglés. Bueno, oficiales son todas, me refiero a la general, que sería ibao.com, y después estaría la nuestra, la de España, que sería es.ibao.aero. Si tienes si es en otro país, por ejemplo México, pues nos meteríamos en mx.ibao.aero. Como podéis ver, cada región tiene su propia... Cada país tiene su propio IBAO y también tiene su propia forma de ver el IBAO, ¿de acuerdo? Yo os lo voy a explicar desde el punto de vista de España, porque es el que más me he movido, pero supongo que no va a ser muy diferente de otros. De hecho, voy a echar un vistazo ya que estamos mirando. Entrenamiento Tracker, ATC, Comunidad WebPage, Sistema de reservas. Bueno, yo os lo explico desde aquí, desde el español, ¿vale? Que es el que controla. La verdad es que los demás, pues no lo sé. Pero bueno, si podéis encontrar lo mismo que os estoy explicando aquí en vuestros respectivos países, pues ya sabéis. Entramos en es.ibao.aero, y desde aquí, de momento, pues no tenemos nada. Vemos un poco la página web, ¿no? Cómo hay diferentes eventos, por lo que se puede observar, ¿no? Nos dan un poco la bienvenida. Prepárate para conocer todos los pequeños rincones del cielo, el día del novato, bueno, un poco de todo, ¿no? Lo que nos interesa a nosotros es dónde tenemos esos programas para poder participar de esta red aérea. Bueno, pues nos vamos a recursos y tendríamos que ir a software beta. Vale, en software beta tenemos 3 diferentes programas para poder participar en la red. Uno se llamaría el Aurora. El Aurora es para hacer de control aéreo, ¿vale? Sería para hacer de ATC. Si te gusta más controlar que volar, o quieres controlar alguna vez o lo que sea, te tendrías que descargar este programa e instalarlo para poder controlar la red aérea. Para poder controlar el tráfico también tenéis que hacer una serie de exámenes, los cuales os van a habilitar para diferentes aeropuertos. Si no, de primera solo vais a poder controlar aeródromos, que no está nada mal para empezar y para coger esa agilidad a la hora de mandar a los tráficos a hacer ciertas cosas. El siguiente que vemos es el Altitude. El Altitude es el que nos va a permitir hacer los vuelos en IBAO. Esto es para pilotos. Una vez que tengamos este instalado, ya podríamos volar dentro de nuestra red. Por supuesto, también hay exámenes de los que nos podemos examinar para poder ascender de alguna manera, ¿no? Dentro de estos grados de piloto, pero no restringe nada. Realmente, con lo que entráis ya podéis volar cualquier tipo de avión e ir a cualquier tipo de aeropuerto. Y por último estaría el Artifice, que este no lo he probado, probé uno anterior que es exclusivamente para entrar en los aeropuertos y ver a nivel visual qué está pasando, ¿no? Es como si entráramos con el Altitude pero sin avión, por decirlo de alguna manera. Si es el que creo que es, torre y ver lo que ocurre en el aeródromo. Sí, exactamente, es lo que os estoy diciendo. Colocarte en la torre y ver lo que ocurre en el aeródromo. Normalmente se utiliza el Artifice junto al Aurora a la vez, ¿vale? ¿Por qué? Porque así es más real. Estáis en la torre, además de que estáis viendo el mapa, ¿no? de los aviones, y estáis viendo pues de manera real, por decirlo de alguna manera, estáis viendo el avión aterrizar de una manera más orgánica. Bueno, el que nos interesa ahora a nosotros, yo creo que es este, y este es el que os voy a explicar. La instalación es muy sencilla, solo tenemos que ir a descarga, y desde aquí empezamos a mirar un poco cuál es nuestro cliente, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Cuál es nuestro videojuego? Ya sea Microsoft Flight Simulator, los que sean, el X-Plane, el que sea, o el Prepar 3D.
¿vale? Estos son los 3 que están en activo ahora mismo, los 3 simuladores. Nosotros, como tenemos el Microsoft Flight Simulator, pues le daríamos a Microsoft Flight Simulator MSFS. Si tuviéramos el X-Plane 12, pues le daríamos a Altitude Windows y ya está. Y ya lo tendríamos, ¿de acuerdo? La instalación es exactamente la misma, pero este está como más diseñado para el Microsoft Flight Simulator. Además también tenemos que bajarnos las METL, ¿vale? Que son todos los colores de las aerolíneas, los aviones, cómo son los... pues si es una 319 que sería una 319 y no una Cessna, todo eso, ¿de acuerdo? Además de... no, nada más. Sería esto para el Microsoft Flight Simulator. Y las XCSL sería para el X-Plane, que es exactamente lo mismo que la MTL, solo que está adecuado para el X-Plane. Antiguamente solo me bajaba el X-Plane porque solo tenía X-Plane, y ahora estoy con el Microsoft Flight Simulator. Para ello, ¿cómo lo podemos hacer? Pues primero bajamos el Altitude y le damos a este de aquí. Le damos al Altitude, ejecutamos y entraríamos en el propio de la instalación, que es súper fácil, Agree, Next, donde quieras tener el Altitude instalado, y le darías instalar. Yo ya lo tengo instalado, así que no lo voy a volver a instalar, pero install y ya está. Es decir, no tiene mayor historia. También otra cosa para poder instalar son las MTL, como ya os dije. Le damos a download. Yo ya me la había descargado ahora para probar, porque hace tiempo que no lo hacía. Pero bueno, tenemos aquí de MTL, installer, bla bla bla. Te dicen cómo instalarlo, cómo tenerlo, ta ta ta. Si yo le damos a download installer y te baja este de aquí. Te baja este de aquí, y si le damos 2 veces, pues aparece esta ventanita. ¿Vale? Con esta ventanita nosotros elegimos el tipo de simulador que tenemos. En este caso pues tenemos el Microsoft Flight Simulator. Elegimos la ruta donde está nuestro simulador y le damos a Select. Esto puede tardar unos minutos, así que no os preocupéis porque esto va a estar un rato hasta encontrar todas las MTL. Yo no las tengo todas instaladas, así que podríamos hacer ahora una instalación completa. Son muchísimos datos. Si queréis todo, lo ponéis todo. Si no lo queréis, no lo ponéis. Yo hoy voy a darle a todo. Nos vemos cuando ya esté instalado. Bueno, pues una vez que ya está todas instaladas, pues lo quitamos. Y nada, tendríamos que dar pues a nuestro simulador para ver si funciona todo. Pues ya estamos dentro del avión, estamos dentro del simulador. Estamos en Asturias otra vez. Y nada, ahora lo que tenemos que hacer es conectarnos. Y una vez que le hemos dado a conectar, pues tendríamos que enviar nuestro plan de vuelo antes de nada. Pero os quiero enseñar lo primero que tenéis que configurar. Tenéis que configurar el audio input, por donde vais a hablar vosotros a los controladores y por donde los vais a escuchar, ¿de acuerdo? Esto, por ejemplo, estaría mal porque lo mío sería aquí. El altavoces, Focusrite, sería este, eso. Y le daremos a aplicar y lo tendríamos, ¿de acuerdo? Pues nada más. Podemos poner que el audio sea UHF-FX, es decir, que simular un poco la radio realmente que se están utilizando. Se escucha como un poco peor y tal. No se escucha como si estuviéramos en Skype, sino se escucha como si estuviéramos en la radio, de verdad. Y Enable Icon Alert, pues no tengo ni idea de lo que es, pero bueno, nada. Después tendríamos que poner el Set Push to Talk Key, eso sí es verdad. Pulsaríamos una tecla que nosotros quisiéramos. Yo, por ejemplo, tengo puesta esta, que es el ratón. Tengo uno del ratón. Entonces, a la hora de que... Lo que pasa es que no se ve porque... A ver. Exacto. No se ve, no lo veis porque... ¡Ah! Se me pone esto delante. Espera un segundo. Ahora lo vais a ver. ¿Veis? ¿Cómo se activa? Pues ahí es que estoy transmitiendo, ¿vale? Y estaría en la frecuencia 12400. ¿Vale? Tenéis todas las frecuencias de ATC aquí, todas las que estén activas en este momento, pero lo ideal es que lo hicierais desde el propio avión, ¿vale? Desde el propio avión podéis
poner uno de los dos. Vosotros ponéis aquí con estos botones, ponéis la radio, le dais a este botón y activaríais esa radio y estaríais hablando pues con el ATC. Vale. Standby, vale, el XPDR podemos tener standby o TX, ¿vale? Esto se cambiaría en el momento en el que le demos nosotros a este botón de aquí, ¿vale? Si le damos a este botón, al no estar encendido creo que no va a funcionar, no lo vais a ver, pero bueno, dándole aquí, tarra, pues esto entraría en TX, ¿vale? Y ya podría empezar a retransmitir. Al retransmitir, tú lo que retransmites es tu identificador, es decir, que en este caso sería, bueno, el que te pusiera aquí, que lo vas a manejar con estas ruletas, pero tú tendrías ahora mismo el 1, 2, 3, 4, sería el identificador de nuestro avión y es con el que nuestros controladores van a identificarlo. Esto respecto a lo que es el propio avión y tal. Pero también tenemos que entender que tenemos que enviar un plan de vuelo, ¿vale? Los controladores tienen que leer ese plan de vuelo y para ello le tenemos que dar aquí, le damos una vez y después le damos otra vez aquí. Esto nos llamará a los planes de vuelo. Nosotros lo que podemos hacer es crear un nuevo plan de vuelo. Podemos subir los planes de vuelo o creo que este también es para incoming. Este es que ya estás en vuelo y por lo que sea, pues o ya está enviado y no aparece o no sé, la verdad es que nunca utilice ese botón y creo que vosotros tampoco lo vais a utilizar. El que más se utiliza, el file a flight plan o el archive flight plans. Digo que el que más se utiliza es este porque es el donde vamos a tener que rellenar todo, ¿de acuerdo? Esto sería pues la identificación de nuestro avión, Ryanair, lo que sea. Tipo de reglas de instrumentos que vamos a seguir instrumental, VFR, vamos a salir en IFR y después continuar en UFR, vamos a salir en VFR y continuaremos en IFR, ¿vale? Son cambios que vamos a hacer dentro de nuestro plan de vuelo. Nosotros hemos aprendido el IFR, pronto llegarán los vídeos del VFR y lo único, estos de aquí, tanto el Yankee como el Zulu, sería la combinación de estos dos que vamos a aprender. Tipo de avión, ya lo sabéis, un Boeing. Categoría, pues vamos a ser un medium, ¿vale? Normalmente nos vamos a meter en light, medium, heavy. El super no lo vamos a tocar para nada porque no tenemos aviones. Bueno, si tenéis aviones tan grandes como para tener un super, pues lo ponéis, pero normalmente va a ser el light, el medium y el heavy. Light para avionetas, lo que se llama avionetas. El medium, pues el A320, el 738, pues ese tipo de aviones, ¿no? Ese tipo de estructura, el A319. Y el heavy, pues los 747, los A330, los 350, ¿vale? Para que veáis un poco la categoría. Si no tenemos claro, buscamos qué tipo de avión es este y lo ponemos. Vale, equipamiento. Bueno, aquí equipamiento tenéis la de mi madre. Esto es para fliparse totalmente. Nadie va a mirar esto, que lo sepáis. Es decir, nadie os va a decir, no, es que ese avión no lleva el DEFI SACARS. Bueno, nadie tiene ni puta idea de si lo lleva o si lo deja de llevar, ¿vale? Y esto es de flipados. Poner lo que os salga un poco por los cojones o buscar qué tipo de avión tiene, qué tipo de equipo de navegación tiene el avión y os va a poner todas las letritas estas y las vais poniendo todas y la que queréis. Muchas veces yo los he puesto al azar y no pasa absolutamente sinceramente. Bueno, el transpondedor, nosotros vamos a volar en modo Charlie o en modo Sierra. Modo Sierra, aquí lo pone, con presión de altitud, es decir, que el modo Sierra sería para nuestros Boeings que estamos haciendo, seguiríamos en modo Sierra y la aviación general estaría en modo Charlie. Normalmente estas dos sería las que más vamos a utilizar. El resto yo no los he utilizado para nada, pero si queréis podéis leerlo y mirar a ver si os apetece fliparos un poco más. Siempre, aquí hay cabida para fliparse mucho. El nombre del aeródromo que vamos a salir, pues sería Leas, ¿no? Por ejemplo. La hora, estos son las 2 y 2. Recordad que esta hora está en Zulu. Nosotros ahora estamos, por ejemplo, son las 3 y 20 ahora mismo. Es decir, que estaríamos en las 13. En las 13:20, ¿vale? Porque estamos en +2 en España.
GTM+2. Entonces sería las 13:20. El número de nudos lo podéis poner en nudos o en match. Nudos, pues más o menos, si vamos con una avioneta como tal, pues vamos a unos 100 nudos más o menos de media. Eso es lo que vamos a volar en crucero. El match sería pues el .80, .78, por ahí, ¿vale? .78. Tendremos el flight level, ¿vale? Que esto se escribiría de esta manera. Si vamos a volar a 23.000 pies sería 230. Si vamos a volar a 30.000 serían 300, ¿vale? Este sería el flight level. Y es lo que vamos a utilizar realmente. Después también tenemos este sería el flight level, este sería la altitud. La altitud sería respecto a la tierra, ¿vale? Y este sería respecto al mar. Entonces, no se utiliza altitud para nada, se va a utilizar flight level. Y VFR significa que, bueno, vamos a volar un poco al tuntún, ¿sabes? En altitud par o altitud impar, pero vamos, tampoco de 3.000 pies o una cosa así. La ruta, meteríamos la ruta. El aeródromo de destino, pues el que sea. Si es Madrid, pues LMD. Total que nos va a llevar el trayecto, pues 30 minutos, pues sería, si son 30 minutos sería así, ¿vale? Si es 1 hora y 30 minutos sería así, ¿vale? Por ejemplo, el aeródromo alternativo y el segundo alternativo. Otra información, ni lo toquéis, así está, que te cagas de bien. Si queréis poner más mierdas podéis poner, llevamos no sé cuántos pasajeros, no sé qué, o yo qué sé, ¿sabes? Lo que más os preste. Si estáis haciendo un World Tour, pues tenéis la opción de marcarlo aquí y lo tendría. Lo que no tenéis que borrar es esto no lo podéis borrar. Después, Endurance. Endurance es el tiempo que el avión puede estar en el aire. Si tenemos un vuelo de 1 hora y media, pues tendríamos que tener por lo menos para 2 horas y media, ¿vale? Para tener 1 hora más de vuelo. ¿Por qué? Porque si nos pasa algo, lo que sea, tenemos a 1 hora cualquier aeropuerto, fijo además, y podemos llegar, ¿no? Entonces, bueno, 1 hora, entre media hora y 1 hora debería estar ahí, porque si no estaríamos muy jodidos. Y esta es la cantidad de gente que va en el avión, pues yo qué sé, 150, pues lo que os dé la gana. Vale, todo esto lo tendríais que hacer a mano, ¿vale? De no existir una cosa muy bonita, que ya os lo he enseñado el otro día, que es el SimBrief. Si nosotros buscamos SimBrief, pues desde aquí, nosotros, bueno, no sé si tenemos algún plan de vuelo. Mira, tenemos este plan de vuelo aquí, hecho ya, que es el que hice el otro día, ¿vale? Para poder volar hacia Madrid. Pues mira, teníamos este aquí y lo que podemos hacer es enviar esto a IBAO. ¿Veis? En Prefile on a Network. Lo enviamos a IBAO. ¡Pa! Y ¡tatán! Tenemos todo hecho. ¿De acuerdo? Ya nos ponen. Lo único, claro, como lo hice a la 1 de la. Como lo hice a la 1 de la tarde, ¿vale? Pues está puesto a la 1 de la tarde. Y esto ahora serían las 3, la 1 y 23. ¿Vale? Te coge la hora en la que tú haces el vuelo. ¿Vale? Y ya te ponemos, pues aquí te ponen todas estas cosas, te mete el equipamiento, fijaos, Sierra Delta Foxtrot Golf Hotel Romeo Whiskey Yankee, te pone el número de nudos a los que vas a volar terrestres, ¿vale? Porque esto sería, no es la indicada, esto sería a nivel terrestre, el flight level, ¿vale? ¿Cuál es la ruta? Recordad que en España no se marca la salida ni la llegada. Sin embargo, por ejemplo en Alemania o en muchas zonas de Europa sí, tienes que poner Sonda 1 Hotel, Sonda, Upper Mike 30, recordad que ya no existiría, tenéis que corregirlo, ¿vale? Si Mike 30, aquí por ejemplo te hace un cambio de nivel, que ya os lo expliqué, que si queréis ponerlo, os ponéis, y si no lo podéis cambiar, o ya sería hasta Francia. Si por Alemania, pues Zamora 180, es lo que el total del vuelo, el destino, alternativo, ¿vale? Pues así. Pues con esto ya podéis volar en IBAO. Así que espero que lo hayáis pasado bien, espero que hayáis aprendido muchísimo y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias. Adiós. Chao, chao, chao.